Va a quedar guardado en YouTube. También estoy grabando la sesión para poder compartirla si hubiese algún problema con la transmisión en vivo, pero va a quedar guardado todo, no se preocupen. ¿Listo activado? Ok, vamos a esperar unos minutos más en lo que son las 12 para poder comenzar justamente con la clase. Por favor, manténganse con nosotros.
Hola, ¿me escuchan? Porque no. Listo, Ivette, sí te escuchan ¿Sí? perfectamente. Oye, ¿me veo o todos. no me veo? Bueno, voy a empezar entonces. Claro, antes de que empieces, solamente les voy a dar unas indicaciones para que no tengamos problemas. Por favor, silencien su micrófono y solamente actívenlo si fuese necesario preguntar a la doctora. Estamos haciendo la transmisión en vivo y estamos grabando la sesión. Si tienen algún problema, lo pueden escribir en el chat y nosotros les respondemos. Ahora sí, voy a cerrar la sala para que ya nadie más entre a la sala en Zoom, pero en YouTube pueden continuar siguiéndonos, ¿ok? Listo, Muy Ivette, bien. pues ahora sí, todos Bueno, tuyos. oye, ¿qué es lo que se ve ahorita? ¿La pura pantalla nada más? ¿Sí? ¿Estás Ah, compartiendo pantalla? va, de acuerdo. Venga. Ok. Bueno, pues buenas tardes, chicos. Como ya me he presentado previamente, me llamo Ivette, alias la doctora Pataki, pero mi nombre real, como verán en la presentación, no es ese, es Ivette Calderón Espinosa, es mi apellido y mi nombre real. Bueno, yo soy reumatóloga, recién egresada, apenas egresé a finales de febrero de este año. Y bueno, la intención de esta plática de lupus es tratar de orientarlos un poquito respecto a la manera en la que considero que pueden venir orientadas las preguntas del examen nacional. Tomé de base el CTO, solamente para saber más o menos cuál era la forma en la que llevaban el tema del lupus, qué tan complejo, qué tanto se metían en detalles y demás, pero traté de mezclar también un poquito de la experiencia que yo tuve con mi examen nacional y recordar pues el tipo de preguntas que me hicieron. Entonces, como verán en la presentación que les voy a compartir más adelante, después de cada diapositiva o al final de cada diapositiva va a aparecer un cuadro rojo en la parte superior derecha de la pantalla. Ese cuadro rojo considero que son los puntos clave que pueden ayudarles a recordar las cosas al final de todo esto. Es como un resumen más contundente de lo que ya les presenté en el resto de la diapositiva, ¿sale? Entonces, pues voy a empezar a transmitir ahorita y al final les doy tiempo para que me hagan preguntas y demás. Igual si voy muy rápido o si les parece que no se está entendiendo algo, es un poquito difícil para mí saber cómo darme cuenta si alguien necesita algo acá, pero voy a estar pendiente de las notificaciones, ¿va? Entonces vamos a empezar. Y bueno, el tema entonces es lupus eritematoso generalizado. Este es un poquito de discrepancia en este punto del título porque pues hay personas que todavía mencionan al lupus como lupus eritematoso sistémico. No se hagan bolas, esta es la forma más actual y el nombre que se acepta en los últimos tiempos, entonces vamos a referirnos a lupus como LEG, que abrevia pues este término de lupus eritematoso generalizado. Les comentaba, me llamo Ivette Calderón Espinosa y pues soy reumatóloga. Entonces, a manera de introducción, el lupus, y esto es algo muy importante y que tienen que tener en cuenta cuando se les presente un caso clínico en el examen, es una enfermedad autoinmune, multisistémica, crónica y potencialmente fatal. Es importante la palabra multisistémico aquí, porque lo que les va a dar las pistas en el caso clínico del ENARM es justamente el compromiso de varios órganos o sistemas, a diferencia, por ejemplo, de artritis reumatoide o de espondilitis anquilosante o dermatomiositis, que si bien todas son enfermedades multisistémicas, es como un predominio muy claro en el ataque que tienen hacia algún órgano o sistema, mientras que el lupus realmente pues es una enfermedad que por excelencia afecta absolutamente cualquier órgano y por lo tanto la mayoría de los pacientes que les presenten con casos clínicos o incluso que se les presenten en la vida van a tener afección de muchos órganos o sistemas. Eso es lo importante de mencionar, que es multisistémica. Las manifestaciones clínicas pues son completamente heterogéneas dependiendo del predominio de afección que tenga este lupus, ya las mencionaremos más adelante. Y bueno, lo importante es que el retraso en el diagnóstico se asocia obviamente a un mayor daño en órganos o sistemas y una mayor tasa de complicaciones. En cuanto a epidemiología, y esto es muy importante, cuando yo soy maestra en la Universidad Lamar, y cuando doy clases de reumatología a mis alumnos, siempre trato de pintarles la imagen clásica del paciente que se les va a presentar con cada enfermedad.
Cuando hablo de clásico me refiero obviamente a la gran mayoría de los pacientes, pero no quiere decir que esa sea una regla. Entonces, cuando yo menciono aquí, por ejemplo, que el lupus, como la mayoría de ustedes saben, afecta típicamente a mujeres, no quiere decir que solamente afecta a mujeres, pero también hay que recordar que el examen nacional va enfocado a los casos típicos de las enfermedades. Entonces, sí creo que es altamente probable que si se les presenta un caso en el examen nacional, seguramente sea una mujer y sea en edad reproductiva. Entonces, por eso es importante la epidemiología. Entonces, es importante mencionar que tanto la incidencia como la edad de inicio y el riesgo de mortalidad varía y es distinto realmente entre las distintas ciudades, también entre las distintas etnias. Pero si tuviéramos que quedarnos con una imagen clásica del lupus, es importante mencionar que el lupus afecta típicamente a mujeres. Esto quiere decir, por cada 9 mujeres afectadas, hay un hombre afectado. Estas mujeres que se afectan generalmente tienen este pico en la incidencia entre la pubertad y la menopausia, y lo que quiero que recuerden es que generalmente las mujeres con lupus son mujeres que se encuentran en edad fértil. Esto es importante porque si ustedes empezaran a leer un caso clínico y se les presenta una mujer, pero la mujer tiene tal vez 50, 60 años, ahí la probabilidad de que sea lupus es menor a que sea algún otro tipo de enfermedad autoinmune. Por eso es importante tener una imagen como clásica de las enfermedades. Entonces, si piensan en lupus, piensen en una mujer entre los 20 y los 30, tal vez 35 años, que es más o menos el grueso de la población con lupus. Y si se les presenta una mujer ya de edad avanzada o tal vez 50, 60 años, duden un poquito que ese es el diagnóstico, por lo menos para fines del examen nacional, donde las cosas son un poquito más típicas. Sus mujeres en edad fértil. Hablando de la epidemiología, bueno, es más común en ciertos grupos étnicos y raciales, como les comentaba. Hablando en este aspecto y en este sentido, lo más común es que, o más bien el tipo de enfermedad más grave se presenta en africanos, chinos e hispanos. Así que, como verán, estamos entre el grupo de personas que tendemos a tener un poquito más de agresividad en el cuadro clínico de lupus. Y esto está condicionado al hecho de que en estas etnias en este tipo de razas, en africanos, chinos e hispanos, es mucho más frecuente la aparición de nefritis lúpica. Y la nefritis lúpica es uno de los mayores predictores de mortalidad y de mal pronóstico en los pacientes con lupus. Un paciente con lupus que tiene afección renal va a tener una mayor tasa de complicaciones que otro tipo de afecciones como son articulares o a lo mejor mucocutáneas. Entonces, este tipo de etnias o de razas tienen una tendencia mayor a desarrollar nefritis lúpica y por lo tanto también a tener un peor pronóstico de la enfermedad y una mayor tasa de mortalidad. Esta grafiquita que les puse abajo es justo lo que refleja lo que les comentaba y fíjense, si nos enfocamos en la edad entre 16 y 55 años, que son mujeres realmente jóvenes o personas jóvenes, el 65% de los pacientes caen en este grupo etario, entonces son personas jóvenes. Y todavía tuviéramos que reducir este grupo etario a algo un poquito más específico, yo todavía lo reduciría entre 20 y 35 años. Pero bueno, este es el grupo que comprende. Y aquí, entre los 16 y los 55 años, donde cae el 65% de los pacientes con esta enfermedad, el radio mujer-hombre va de 10 a 15 a 1. O sea, aquí van a ser mujeres jóvenes el 65% de los pacientes. Ahora, ¿hay lupus en niños? Por supuesto que hay lupus en niños y es común que lo veamos en los hospitales de tercer nivel, pero fíjese cómo disminuye. Menos de 16 años la probabilidad o el porcentaje de pacientes con lupus se encuentra más o menos en el 20% y aunque sigue habiendo un predominio claro en mujeres respecto a hombres, no es tan importante como cuando nos colocamos en este grupo etario. Y acá, al final, en las personas ya en adultos mayores o personas arriba de 55 años, el porcentaje de pacientes con lupus que debutan a esta edad es mucho más bajo todavía que en las otras dos, es de 15%. Hay una variedad de lupus conocida como lupus senil, o sea, lupus que aparecen viejitos, pero no es tan común, es muy raro. Y fíjense cómo aquí ya todavía el radio mujer a hombre disminuye más. Ya hay 3 mujeres afectadas por cada hombre. Entonces, por eso les digo, hay que centrarnos en esta parte de aquí, porque estoy muy segura de que su examen nacional va a venir enfocado en esto, ¿vale? No sé, ahí está. Entonces, estos son los cuadritos rojos que les decía, mujer joven es lo que tienen que recordar, y obviamente el predominio de edad que recae entre los 16 y los 55 años, más específico 20 a 35, donde hay 10 mujeres a 15 afectadas por cada hombre. Ok, hablando de la etiopatogenia, hay efectos genéticos y medioambientales que influyen en el desarrollo del lupus, no solamente en el desarrollo del lupus en realidad.
Las enfermedades reumatológicas en sí tienen una carga genética muy importante. Por eso cuando hacemos nosotros el interrogatorio general al principio, cuando llega un paciente a la consulta, siempre le damos mucho peso a saber si tiene antecedente en su familia de alguna enfermedad reumatológica. No quiere decir que si tienes una mamá con lupus, tú vas a desarrollar forzosamente el lupus si desarrollas alguna enfermedad autoinmune. Simplemente es la herencia, es de la autoinmunidad. Es decir, sí tenemos casos de pacientes que tienen una mamá con lupus y ellos desarrollan artritis reumatoide. Entonces, aquí el antecedente importante es hacia, o va dirigido hacia cualquier enfermedad autoinmune. Pero el lupus en específico sí tiene un componente de herencia bastante importante. Se han definido algunos efectos genéticos que son muy importantes, entre ellos la deficiencia de C1Q, que es una parte fundamental del complemento. Y cuando ustedes se meten un poquito más a fondo a ver cómo es que funciona el lupus, nos damos cuenta de que ese depósito de inmunocomplejos genera consumo de complementos séricos, y ahí es donde adquiere su relevancia el C1Q por el tipo de compromiso que tiene a nivel de la cascada del complemento. Entonces, la deficiencia de C1Q favorece el desarrollo de lupus. Esa pudiera ser una pregunta del examen específicamente, deficiencia de C1Q asociada con el desarrollo del lupus. Hablando de factores medioambientales, bueno, pues hemos tratado de buscar a lo largo de la vida, todas las personas que se dedican a investigación han tratado de identificar los factores que terminan por darle ese último empujón a una persona para que tenga lupus. Hay que recordar que existen teorías, igual que la artritis reumatoide, de un primer HIT y de un segundo HIT. Es una persona genéticamente predispuesta a la cual le ocurre algún evento importante, y ese es el que estamos tratando de buscar, que para cada enfermedad reumatológica funciona de manera distinta y los identificados son muy diferentes. En el caso del lupus en específico, hablamos de la exposición a rayos ultravioleta. Generalmente, de los tipos de rayos ultravioleta que hay, tal vez los más importantes sean los tipo A y los tipo B, y el lupus específicamente tiene que ver con la exposición a los rayos UVB. Eso es importante porque cuando nosotros le damos al paciente la indicación de cómo debe de cuidarse una vez que tiene el diagnóstico de lupus, le sugerimos que no se exponga a la luz directa del sol y mucho menos en las horas en las que el sol es más intenso, que es generalmente de 10 de la mañana a 2 de la tarde en promedio. Entonces, ¿cuál es la lógica que tiene esta exposición a los rayos UVB? Esta exposición a los rayos ultravioleta, en teoría, induciría a una alteración o a una mayor frecuencia en los quiebres de DNA, y al haber una expresión en los genes en un individuo que de por sí tiene un sistema inmunológico comprometido y que está todo confundido, pues imagínense, es estarle como dando estímulos de antígenos de manera constante. Entonces, esa es la lógica con la que funciona y por lo que es tan importante la exposición al sol en las personas con lupus, que veremos que tiene implicaciones incluso para el tratamiento. Entonces, rayos ultravioleta sí es un factor medioambiental escrito en lupus, y si les preguntaran cuál, yo les diría que es incluso el más importante, la exposición al sol. Hablando de factores medioambientales, por supuesto. También existen algunas teorías de que la infección por virus del Epstein-Barr, a manera de reacción cruzada o a través de una reacción cruzada, pudiera generar también ese último empujón o ese segundo hit que necesita la persona el primer hit que necesita la persona con lupus para desarrollar los síntomas o las manifestaciones clínicas. Y esto viene del cuadro clínico habitual que presenta el virus del Epstein-Barr, en el cual hay presencia de fatiga y artralgias presentes al momento del diagnóstico, que son manifestaciones como muy comunes en los pacientes con lupus. Entonces, entendiendo que es un sistema inmune confundido que sobreexpresa o que sobreproduce anticuerpos y atacan células propias desconociéndolas como si fueran algo ajeno, entonces imagínense cuando hay este tipo de infecciones que generan reacciones cruzadas, o cuando estás teniendo quiebres constantes en el DNA por la exposición al sol, pues es estar generando antígenos constantes que van a hacer que el cuerpo termine por tener un ataque un brote de la enfermedad, o simplemente por manifestar los síntomas y no se habían manifestado. Y el tabaquismo, súper importante, está descrito en casi todas las enfermedades reumatológicas, probablemente en la que más pesa es la artritis reumatoide, que ya hablaremos de ella en su momento, donde ahí se convierte en el factor medioambiental número 1, en la artritis reumatoide. Hablando de lupus, insisto, la exposición al sol, pero el tabaquismo, bueno, a manera de inflamación crónica a nivel pulmonar, igual genera esta situación de estimulación constante del sistema inmune, y por lo tanto, pues, un primer hit para permitir o favorecer que estos pacientes que tienen la herencia, pues, desarrollen los síntomas. Entonces, aquí, cuadro rojo, exposición solar, ¿sale? Lo más importante, pero lo demás también cuenta, deficiencia de C1Q, préstenle muchísima atención. Ok, bueno, hay un tipo de lupus que
sí lo mencionan en el CTO, no sé qué tanto lleguen a preguntarlo en el examen nacional, pero me parece importante por lo menos mencionar que existe. Hay un lupus inducido por drogas. El lupus inducido por drogas es un cuadro clínico que ahorita les voy a mencionar más o menos cuáles son las características que tiene, pero es un cuadro clínico muy similar al de un paciente con lupus, en el cual hay positividad de anticuerpos antinucleares en el 100% de los pacientes, y esto es secundario a algunos fármacos que pueden como dar ese empujón en un individuo genéticamente predispuesto para desarrollar los signos y los síntomas. ¿Cuál es la importancia de que este lupus sea inducido por drogas? Dos cosas. La primera, el hecho de que este lupus generalmente no es tan agresivo. La tasa de afección a nivel del sistema nervioso central y de afección a nivel renal es mucho menor que en un lupus habitual, entonces de por sí ya no suele ser algo tan grave. Y en segundo lugar, que si uno retira el fármaco, entonces los síntomas mejoran y en algunos pacientes incluso logran controlarse por completo. Entonces este lupus, digamos entre comillas, que sí puede curarse en un gran porcentaje de los pacientes si retiramos el fármaco. Entonces, si esta fue una pregunta para el examen nacional, yo creo que lo importante sería cuáles son los fármacos que se relacionan con el lupus inducido por drogas, y de toda la lista que les puse, les subrayé 3. Procainamida, que es un antiarrítmico, minoxiclina, que es un antibiótico, e hidralazina, que es un vasodilatador que utilizamos en el manejo de hipertensión. Entonces, esos 3 fármacos, si fueran una pregunta en el examen, serían los que tienen que entenderse: procainamida, minoxiclina e hidralazina. Y si les preguntan cuál es el tratamiento para... ¿Me abrieron? Si hubiera manejo, es retirar el fármaco. Esa es la respuesta. Si alguien les pregunta cómo lo manejaría, si les ponen inmunosupresores, si les ponen prednisona y les ponen ciclofosfamida, metotrexato, azatioprina, y una de las respuestas dice retirar el fármaco, la respuesta es retirar el fármaco. Y ya que se retira, vemos si hubo alguna secuela, y entonces eso es lo que se trata. Entonces, de manera importante, estos son los 3 fármacos, insisto: procainamida, minoxiclina e hidralazina. Estos son los porcentajes de positividad de ANAS, aunque por lo regular el 100% positiviza ANAS con un patrón antihistonas, y el manejo es retirar el fármaco. Entonces, importante, este lupus suele ser menos agresivo y no suele afectar el riñón o el sistema nervioso central, por eso no es tan grave. Hablando de etiopatogenia, ya lo mencionábamos previamente, la parte de los factores genéticos, de la exposición al sol, pero hay otras partes importantes, principalmente los factores que tienen que ver con la cuestión de las hormonas, con los factores inmunológicos. Disculpa que te interrumpa. Sí. Me comentan que si puedes repetir lo que mencionaste de la diapo anterior, después de los factores que afectan, porque alguien aprendió su micrófono. Porfa, si les puedes repetir esa parte. ¿De acá, de lupus inducido por droga? Sí, exacto. Ok. Bueno, sí, les comentaba. Entonces, no sé si esta pregunta venga en el examen nacional. El lupus inducido por drogas es como un subtipo de lupus, por decirlo así, y son personas que están genéticamente predispuestas a tener esta alteración y en las cuales el consumo de estos 3 medicamentos, que son los más importantes, se relacionan con el desarrollo de los síntomas. Entonces, todos los que vienen en la tabla se han descrito como parte de un lupus inducido por drogas. Incluso, y es algo un poquito controvertido, porque algunos de los fármacos que vienen hasta abajo los utilizamos para tratar enfermedades autoinmunes. Y sí hemos tenido casos de lupus-like, que es el otro nombre que recibe, cuando tratamos a un paciente con una enfermedad reumatológica y, por ejemplo, le damos algún anti-TNF. Resulta que, desarrollan síntomas de lupus y es por culpa del anti-TNF. Entonces, de manera importante, para lo que compete al nacional, creo que si les hablaran de lupus inducido por drogas, les dirían que ese paciente consume alguno de estos 3, que son los más importantes: procainamida, minoxiclina e hidralazina. Un antiarrítmico, un antibiótico, un vasodilatador para tratar la hipertensión. Entonces, si el caso clínico les sugiriera que parece un lupus inducido por drogas, seguramente les van a poner uno de estos 3, porque los otros es mucho más raro el porcentaje de probabilidad, o tal vez algún anti-TNF, pero lo veo muy complicado. Creo que sería alguno de estos 3. Y si les preguntaran cuál es el tratamiento inicial, hay que retirar el fármaco. Si les piden tratamiento inicial y les ponen prednisona, les ponen metotrexato, ciclofosfamida, micofenolato, o retirar el fármaco, es retirar el fármaco, porque la mayoría de los pacientes mejoran, si no es que cede su cuadro clínico por completo al retirar el fármaco, ¿sale?
es algo que sí puede revertirse, digámoslo así. La mayoría de estos pacientes positivizan ANAS, el 100% positivizan ANAS, y el patrón clásico que encontramos o que se asocia al lupus inducido por drogas en la inmunoespecificidad son los anticuerpos antihistonas, que son los más importantes. ¿Sí? Una pregunta. Sí, dime. Preguntan si la prueba diagnóstica para lupus like es anticuerpos antihistona o solo es clínico. No, necesitas los anticuerpos antihistonas para corroborarlo. Sí, sí lo necesitas. Porque de otra manera está difícil. Hay mucha gente que consume hidralazina. Tal vez no es tan común el consumo de procainamida o minociclina, pero para corroborarlo, generalmente, si yo tuviera la sospecha clínica, pediría unos anticuerpos antinucleares. Y en una paciente con LEG ya diagnosticado, el usar uno de estos medicamentos exacerba los síntomas. Puede ser, por favor, manténgase con nosotros. Ok, permítanos un momento, vamos a esperar que se reconecte la doctora, no se preocupen. Esperen un momento.
Ivette, ¿me puedes escuchar? Por favor, esperen en la sala. La aplicación de la doctora fue la que se cerró. En cuanto se reconecte, volvemos con la clase. Sí, voy a silenciar sus micrófonos y por favor, si tienen dudas, usen el chat solo para eso. Estamos esperando solo la reconexión con la doctora Ivette. Por favor, estén pendientes.
Ya regresó la doctora, por favor, manténgase con nosotros. Ah, ya. Oigan, no sé desde qué momento dejé de escucharme. Qué triste. Ya volví. Bueno, entonces deja comparto otra vez la pantalla, ¿no? Sí, nos quedamos en la parte de los medicamentos para lupus like. No manches, hablé muchísimo después de eso. Ok, voy a tratar de ir un poquito más rápido porque tengo una consulta a la 1:30, así que está bien, voy a ir más rápido. A ver. Listo. ¿Se ve? Las preguntas al final, completamente. ¿Mandé? Las preguntas al final, las voy recopilando. Sí, de acuerdo. Sí se ve, ¿verdad? La pantalla. Sí, ya está perfecto. Sí, no manches. Bueno, ahí va otra vez entonces. Voy a ir un poquito más rápido, les explico un buen de cosas. Ahí va, ¿eh? Bueno, entonces, después de esto pasamos a la etiopatogenia. Es importante mencionar que en las pacientes con lupus, el hecho de que sean mayormente mujeres, pues seguramente tiene una implicación en relación a las hormonas. Entonces, hay una teoría que ya ha sido múltiples veces tratada de corroborarse de qué manera funciona, pero la presencia de estrógenos está relacionada directamente con la actividad del lupus. Es por eso que aparece con mayor frecuencia en las personas que se encuentran en edad fértil, las mujeres en edad fértil. De hecho, en pacientes en las cuales utilizamos reemplazo hormonal con estrógenos, aumenta el riesgo de que exista un brote hasta en 1.34 veces. Entonces, las personas con lupus definitivamente tenemos que retirarles todo tipo de manejo de sustitución hormonal, con estrógenos específicamente, y tenemos que pedirles que no los vuelvan a utilizar. ¿Sale? Esta teoría parte de que los estrógenos pudieran modular la activación de los linfocitos. Hablando de los ANAS, esta reacción autoinmune en la cual el sistema inmune, tanto innato como adaptativo, dirigen una respuesta, insisto, desproporcionada, que lo he mencionado varias veces, contra los ácidos nucleicos presentes en las células, es lo que conocemos de manera común como anticuerpos antinucleares. Esta producción de anticuerpos antinucleares es común en la población general, es decir, todos producimos en algún momento de la vida o podemos producir anticuerpos antinucleares. Lo que lo hace importante o trascendente en una persona con lupus es que estos anticuerpos se producen de manera desproporcionada y muy intensa, ¿sale? Eso es importante, esto es muy, muy importante, el hecho de que todos podemos producir anticuerpos antinucleares, ahorita les voy a mencionar por qué, pero ténganlo en cuenta. Entonces, el mayor riesgo de una persona que una persona tiene para desarrollar lupus y la mayor prevalencia se encuentra en la edad fértil y esto asociado al mayor pico de estrógeno, ¿sale? Hablando de la fisiopatología, bueno, como les mencioné ya, es un trastorno de la regulación de la inmunidad en la cual existe una cantidad desmesurada de autoanticuerpos. Vuelvo a insistir, todos podemos producir autoanticuerpos, pero la cantidad desmesurada es lo que hace que un paciente con lupus presente manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas del lupus van a ser el reflejo de dos cosas importantes. Una, el depósito de inmunocomplejos y la otra, la acción directa del anticuerpo contra la célula. Esto va a generar daño tisular y va a ser secundario a la inflamación que se produce por la activación persistente del sistema inmune. Entonces, para no hacernos bolas, un paciente con lupus tiene una respuesta exagerada y aberrante en la cual hay una cantidad desmesurada de autoanticuerpos, se producen muchos autoanticuerpos en esta persona y eso va a generar dos tipos de afección. Una, en la cual el autoanticuerpo ataca directamente a la célula, por ejemplo, es el caso de la anemia hemolítica con el famoso TUM positivo, o los casos donde hay destrucción de plaquetas, donde hay una trombocitopenia secundaria lupus. Ahí el anticuerpo va y ataca directamente a la célula. Esa es una de las formas en que funciona. Y la segunda es la producción o la generación de complejos inmunes que se depositan en algunas partes del cuerpo y generan inflamación crónica. El caso clásico del depósito de inmunocomplejos es la nefritis lúpica, en la cual esos inmunocomplejos que están fluyendo por la circulación se atoran, se depositan en el glomérulo y generan una forma crónica de inflamación y por lo tanto activación constante del sistema de complemento. Esto es importante porque si entendemos que esos depósitos de antígeno anticuerpo van fluyendo por la circulación y ¡pum! Se quedan atorados en el glomérulo, y después el hecho de que estén depositados ahí genera
que el sistema inmune se active y genere inflamación crónica, de ahí viene la lógica de que el complemento sérico se encuentre bajo cuando un paciente tiene actividad de lupus, principalmente a nivel renal. Este complemento baja porque se consume, es el reflejo de que hay activación persistente del sistema inmunológico, por eso el complemento baja, por eso hay hipocomplementemia y generalmente se asocia a este tipo de afección donde hay depósitos de inmunocomplejos, como les repito otra vez, la idea clásica o la forma clásica es la nefritis lúpica. Entonces, esta inflamación persistente y daño tisular por depósito de inmunocomplejos es lo que conocemos clásicamente como hipersensibilidad tipo 3, que es la que se asocia con los complejos antígeno-anticuerpos, ¿sale? Entonces, de aquí viene la hipocomplementemia, de esta parte de aquí, del depósito, de la activación persistente y crónica constante del sistema inmunológico por estos depósitos de inmunocomplejos. Entonces, ¿cuál es la vía fisiopatológica habitual del lupus? El depósito de inmunocomplejos que genera daño tisular en primer lugar y en segundo, el ataque directo del autoanticuerpo contra la célula a la que está dirigido, como el caso de la anemia hemolítica o la trombocitopenia. Entonces, este esquema resume todo lo que ya les platiqué del etiopatogeno. Tenemos un paciente que está genéticamente predispuesto, en el cual los genes que se han señalado como que son en mayor asociación con el desarrollo del lupus es el HLA, DR2 y DR3. Pues, en teoría, individuos genéticamente predispuestos que tienen un familiar con alguna enfermedad autoinmune y que son portadores de estos alelos. Ok, esto les genera un estado de susceptibilidad. Aquí todavía no hay enfermedad, es un paciente asintomático. Luego viene el primer hit que les comentaba. Este primer hit es, por ejemplo, el pico de estrógenos durante la edad fértil de las mujeres, la presencia de una infección como la infección por el virus del Epstein-Barr o algún daño a través de los rayos ultravioleta que produce destrucción o fragmentación del ADN, que es lo que genera ese primer hit en un paciente que está genéticamente predispuesto. Entonces, hay ese hit y empiezan a producirse los autoanticuerpos. Aquí todavía no hay síntomas. Ya hay un dato en un paciente que era genéticamente predispuesto, hay una indicación o hay un detonante que empieza a favorecer la producción de autoanticuerpos. Y esto se conoce como pérdida de la tolerancia. Entonces ya hay autoanticuerpos circulando, pero no hay ningún tipo de clínica. Esto es importante, esta parte es importante aquí, porque ahorita les voy a mencionar y tiene mucho que ver con los criterios clasificatorios del lupus, ¿sale? Entonces hay un punto en donde solamente hay autoanticuerpos circulando, pero no hay síntomas de nada. Viene un segundo hit, un segundo detonante que hace que en un paciente que tiene esos autoanticuerpos circulando se produzcan o se empiecen a desarrollar los síntomas. Ese segundo hit no lo conocemos. Por lo regular son infecciones, pero son infecciones transitorias, leves, insignificantes, que tal vez para nosotros no representen nada, pero para un sistema inmunológico que ya tiene pérdida de la tolerancia, representa una indicación para empezar ahora sí a producir síntomas o a generar daño a las estructuras contra las que van dirigidas los autoanticuerpos. Entonces, aquí, una vez que existe ese segundo hit o ese detonante, vamos a tener ahora sí la presencia de acción directa de los autoanticuerpos, como en la anemia hemolítica o en la trombocitopenia, y la inflamación secundaria al depósito de inmunocomplejos, como en la nefritis lúpica. Que les digo, en esto se resumen las dos vías más importantes por las que los signos y síntomas del lupus se desarrollan. Y aquí ya ahora sí, va a haber un desarrollo de autoinmunidad que va a empezar a esparcirse, a manifestarse por todo el cuerpo y esto va a generar un estado de inflamación crónica que va a dar lugar ahora sí a los signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, hablando de manifestaciones clínicas, esto es muy complejo porque, imagínense, el lupus, igual que la tuberculosis, es la enfermedad que clásicamente es la gran simuladora. Puede simular absolutamente cualquier cuadro clínico de cualquier enfermedad que se puedan imaginar. Pero para fines del examen nacional, lo que ustedes tienen que tener claro, insisto, es el caso clínico típico. Entonces les voy a mencionar las manifestaciones clínicas típicas que son en las que ustedes deben de enfocarse, ¿sale? Recordad nada más que es una enfermedad heterogénea, muy compleja, que tiene manifestaciones clínicas, sí, pero también tiene manifestaciones laboratoriales, principalmente a nivel hematológico. Y recordad también que existen otras variedades de la enfermedad, como lo es el lupus cutáneo, que es un lupus que solamente se localiza en la piel, no tiene afección en ningún otro órgano o sistema, y el famoso lupus inducido por fármacos o lupus like, del cual ya platicamos previamente. Y mencionar nada más
que hasta un 46% de los pacientes pueden tener positividad para anticuerpos antifosfolípidos. Eso quiere decir anticuerpos antifosfolípidos circulantes sin manifestaciones clínicas, y hasta un 15% de ellos va a desarrollar un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos secundario al propio lupus, con manifestaciones principalmente asociadas a trombosis. Entonces, este es un esquemita que nos permite ver cómo el lupus es capaz de afectar prácticamente cualquier órgano o sistema del cuerpo: sistema nervioso central, mucosas, el pulmón, el corazón, el riñón, el fenómeno de Raynaud, las articulaciones, la médula ósea, etcétera, etcétera. Y vuelvo a repetir lo mismo que ya había mencionado: las afecciones son principalmente secundarias a dos vías fisiopatológicas. Una, el depósito de inmunocomplejos, que ya platiqué del complemento y todo lo demás. Esto es la vía común o la vía más importante por la que se desarrolla la nefritis lúpica, porque esos complejos inmunes se depositan y generan inflamación crónica en el sitio donde se depositan. Y la segunda, el daño directo de los anticuerpos a algunos antígenos, por ejemplo, la anemia hemolítica, en la cual el anticuerpo va dirigido específicamente contra el eritrocito y destruye el eritrocito. Son las dos vías más importantes por las cuales se producen las manifestaciones clínicas. Les mencionaba también, y esto es muy importante, los criterios del lupus, igual que en el de todas las demás enfermedades reumatológicas, no son criterios diagnósticos, son criterios de clasificación. Y ustedes van a decir, ¿y qué importa? ¿Para qué nos complicas la existencia? Bueno, muy sencillo. Si nosotros dijéramos o corroboráramos que estos criterios son criterios diagnósticos, tendríamos que cumplir con la cantidad exacta de los que se necesitan para poder hacer un diagnóstico de lupus y por lo tanto empezarle a una persona un tratamiento. Entonces, la intención de que sean criterios clasificatorios es que nos den una imagen clara de cómo puede llegar a comportarse la enfermedad, pero no que nos den una pauta para guiar el tratamiento. Porque nosotros, que ya tenemos un poquito más de experiencia manejando estas enfermedades, podemos iniciar tratamiento aun cuando tengamos solamente un síntoma y tengamos una manifestación o una prueba de autoanticuerpos positiva, que eso ni remotamente cumple con los criterios clasificatorios, pero nosotros no nos esperamos a que el cuadro clínico esté bien establecido para poder iniciar un tratamiento, porque el pronóstico es peor. Entonces son criterios clasificatorios, no diagnósticos. Y son muy amplios, ahorita vamos a platicar sobre ellos, pero es importante mencionar que este es un diagnóstico enteramente clínico, que cuenta con manifestaciones clínicas, aunque también con manifestaciones laboratoriales, y que no existen criterios diagnósticos. Entonces, estos son los criterios que seguramente les van a poner en el examen, los criterios SLIC 2012, que tienen una sensibilidad del 97% y una especificidad del 84%. Existen unos criterios que son más nuevos. Salieron en 2019, son de ACR y EULAR, que los crearon en conjunto, que son sociedades americanas europeas de reumatología, y ahorita el debate está en decidir cuál de los dos son mejores. Como ambos han demostrado ser muy buenos, ambos son válidos y funcionan de manera un poquito distinta. Pero si me preguntan por probabilidad, lo más probable es que les pongan estos criterios, porque son los criterios históricos del lupus. Entonces, pásense en esto, ¿sale? Aquí vemos dos partes. Vemos que SLIC nos divide los criterios en clínicos y en criterios inmunológicos. Esto es importante porque nosotros, para poder asumir que un paciente tiene lupus, sí necesitamos un criterio clínico, pero también un criterio inmunológico. Este nos permite saber que el paciente sí tiene un componente de autoinmunidad, y este nos permite saber que esa autoinmunidad ya está teniendo síntomas. Por eso les mencionaba hace rato en el esquema que les puse que hay una parte donde solamente hay anticuerpos circulantes, y uno no puede clasificar a alguien como lupus, ni lo vas a tratar tampoco solo porque tenga anticuerpos circulando por todo su torrente sanguíneo, porque hasta que esa persona no desarrolle un síntoma, no tiene lupus. Entonces, y a la inversa funciona igual. Si nosotros nada más viéramos las manifestaciones clínicas y no tenemos nada inmunológico que lo corrobore, pues yo les puedo decir por lo menos un diagnóstico diferencial que pudiera explicar, digámoslo así, cada uno de los criterios clínicos que no tienen en esta tablita. Entonces necesitas un criterio clínico, un criterio inmunológico, e idealmente que sean 4 en total mezclados ambos cuadritos para hacer la clasificación correcta de lupus, ¿sale? Esto los voy a mencionar ahorita conforme vaya mencionando los criterios, las manifestaciones clínicas, para tratar de hacer la clase un poquito más concisa, ¿sale? Entonces ahí les va. Utilice la propia tablita de los criterios clasificatorios para que ustedes también aprovechen y vean la frecuencia con la que se presenta cada manifestación clínica y la forma en la que esa manifestación clínica nosotros la vamos a ver en un paciente.
Entonces, estos son los primeros 6 y me interesa que vean los porcentajes. Fíjense cómo la manifestación clínica más clásica y más importante o más frecuente que puede tener el lupus es la que tiene que ver con la afección músculo-esquelética. El 90% de los pacientes van a tener algún tipo de afección a nivel articular, ¿sale? Y en segundo lugar de estas manifestaciones que les pongo en la primera parte es las manifestaciones cutáneas asociadas al lupus cutáneo agudo. Ahorita les voy a explicar entonces en qué consiste cada cosa. Ok, ahí les va. Lupus cutáneo agudo. ¿Qué es? El famosísimo eritema malar, ¿sale? Son placas o pápulas, porque puede ser que estén sobrelevadas o no, y clásicamente van a respetar el surco nasogeniano o nasolabial. Es muy importante, súper importante que ustedes recuerden que el lupus cutáneo agudo no va a dejar cicatriz. Eso quiere decir, cuando a la persona el cuadro del eritema malar cede o desaparece, esa persona no le queda ningún tipo de cicatriz en la cara se le ve perfectamente normal. Y por lo regular, este lupus cutáneo agudo va a aparecer en zonas de fotoexposición. Entonces, la cara, los brazos, la espalda, zonas que están en exposición al sol son las que generalmente se van a ver comprometidas con el lupus cutáneo agudo. La forma más clásica del lupus cutáneo agudo es el famosísimo eritema malar o eritema en alas de mariposa, que, insisto, respeta de manera clásica el surco nasogeniano. Ese cuadro clínico del eritema malar va a aparecer o se va a acentuar cuando la persona se expone al sol, por eso es un síntoma de fotoexposición. Entonces, esa persona se expone al sol y la cara se le va a poner roja, 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 roja. Y se le pueden incluso sobrelevar esas placas como si fueran pápulas incluso, pero van a aparecer clásicamente solamente sobre el área malar y van a respetar el surco nasogeniano, ¿sale? Y muy importante, no deja cicatriz. ¿Por qué se los menciono? Porque hay 3 tipos de lupus cutáneo o de manifestaciones cutáneas de lupus: las agudas, las subagudas y las crónicas. Y hasta para nosotros es difícil recordarlas todas. Entonces, la forma más fácil de todas es: lupus cutáneo agudo aparece en la cara, se acentúa con el sol y cuando desaparece no deja cicatriz, ¿sale? Esa es la clave. Entonces, eritema malar es la manifestación más clásica de este y aparece en un 70% de los pacientes. Luego viene lupus cutáneo subagudo. Este también va a aparecer en zonas de fotoexposición, pero a diferencia del lupus cutáneo agudo, este respeta la cara. Por lo regular va a afectar el pecho, la espalda, los brazos, es decir, otras zonas de fotoexposición, pero no la cara. Entonces, lupus cutáneo agudo, la cara; lupus cutáneo subagudo, otras zonas expuestas que no son la cara. Y la diferencia también va a ser cómo se ve. Por lo regular, el lupus cutáneo subagudo tiene forma de anillo, son como anillos eritematosos con bordes sobrelevados y que tienen una parte blanca en el centro. Son como aros rojos con un área blanca en el centro que aparecen entonces en zonas de fotoexposición que no están en la cara. Entonces es muy fácil diferenciarlo así: agudo en la cara, expuesto al sol; subagudo en otras partes fotoexpuestas. Importante, tampoco el lupus cutáneo subagudo nos va a dejar cicatriz. Este también va a desaparecer sin dejar una huella, ¿sale? Y hasta el 70% de los pacientes con manifestaciones de lupus cutáneo subagudo va a tener anticuerpos anti-RHO positivos, porque los anti-RHO, aparte de ser clásicos del síndrome de Sjögren, se relacionan muchísimo con las manifestaciones dermatológicas del lupus. Y luego viene el lupus cutáneo crónico, que ese aparece en un 15 al 30% de los pacientes, o sea que es todavía menos frecuente que en un paciente con lupus cutáneo, que el lupus cutáneo agudo, perdón, en los pacientes, solamente del 15 al 30%. ¿Cuál es la marca clásica del lupus cutáneo crónico? El lupus discoide, el famosísimo lupus discoide. ¿Y qué nos permite diferenciar el lupus discoide del lupus cutáneo agudo o del subagudo? Que el discoide sí va a dejar cicatriz, el discoide es feo, es agresivo, o sea, deja marcas. Entonces, el lupus cutáneo crónico, entre ellos el más común, el discoide, van a ser lesiones redondas, que por lo regular van a tener también áreas centrales en las cuales se ve atrófica la piel. Dejan una cicatriz y dejan como unos halos feos que están por lo regular en el centro un poquito hipotróficos y alrededor un poquito hiperpigmentados. El lupus discoide por lo regular aparece de manera clásica en la cara, en el cuero cabelludo, de hecho puede dar lugar a alopecia areata, también aparece en los oídos y aparece en el cuello. Para recordar, lupus discoide aparece arriba del cuello para arriba, ahí aparece el lupus discoide y sí va a dejar cicatriz. Este también, cuando son las lesiones agudas, se puede parecer mucho al lupus subagudo, pero la diferencia es
que acuérdense que el subagudo no afecta a la cara. Entonces yo sé que es un juego de palabras medio complejo, pero es así. Lupus cutáneo agudo es eritema malar y aparece en el rostro cuando se exponen al sol. Lupus cutáneo subagudo en otras partes que no es el rostro cuando se exponen al sol, ninguno de los dos deja cicatriz. Lupus discoide sí deja cicatriz, son lesiones redondas con áreas hipopigmentadas o atróficas en el centro y también aparece del cuello para arriba y puede generar incluso algunas zonas de alopecia areata, ¿sale? Ok, el resto de las manifestaciones clínicas de aquí importantes viene la alopecia, la famosa alopecia, que es parte de estos criterios de SLIC y es parte de lo que le preguntamos a los pacientes. Esa alopecia clásicamente es algo que conocemos como efluvio telógeno y quiere decir que el cabello se cae de manera difusa, o sea, no van a ver una zona franca sin implantación de cabello como en como lo que mencionaba antes del lupus discoide, que puede generar alopecia areata. Esta alopecia es muy difusa, las personas se levantan en la mañana y dicen que el cabello se les cae mucho o que lo dejan en la almohada. Así es esa alopecia del lupus y aparece en el 50% de los pacientes. También puede haber un componente importante de úlceras orales, que también es un dato no tan raro, 15 al 45%. Esas úlceras orales en el lupus, apréndanselo, no duelen, son úlceras no dolorosas. Entonces, una persona que tiene los cachetes rojos, que se le está cayendo mucho el cabello y que viene con úlceras en el paladar que no le duelen, esa persona muy probablemente tenga lupus. Esas úlceras aparecen por lo regular en el paladar duro. Ese es el lugar más frecuente. También puede aparecer en los carrillos, pero si me preguntaran cuál es el lugar más clásico de las úlceras orales, es el paladar duro. También puede haber úlceras en la nariz. Eso también puede llegar a pasar para que es importante, pues, cuando hacemos la exploración física, revisar la nariz para ver que no haya úlceras. Hablando de la afección que les platicaba a nivel musculoesquelético, tenemos la sinovitis. Fíjense la frecuencia de las manifestaciones musculoesqueléticas. Casi todas las personas con lupus se van a quejar de que tienen dolor o inflamación articular. ¿Cómo es la artritis de lupus? Es una artritis o una enfermedad inflamatoria muy similar a los signos y síntomas que da la artritis reumatoide. Es decir, por lo regular va a afectar pequeñas y medianas articulaciones y va a generar rigidez matutina, va a generar inflamación, va a generar derrame en las articulaciones y una rigidez de más de 30 minutos. Acuérdense que una persona con artritis, a diferencia de la artrosis, ese tipo de dolor inflamatorio siempre va a ser peor por las mañanas, después de que el paciente durmió y descansó, que cuando los pacientes recién despiertan les van a decir que les cuesta trabajo hacer el puño, les cuesta trabajo porque sienten la mano rígida, entumida, engarrotada, ¿sale? Más de 30 minutos dura esa rigidez, va a haber inflamación y generalmente afecta articulaciones periféricas pequeñas o medianas. Esos son los síntomas clásicos de la sinovitis. Ahorita les voy a hablar de la artropatía de Charcot, que también es importante. Importante mencionar, la sinovitis del lupus no es erosiva, no va a destruir la articulación como la de la artritis reumatoide, ¿sale? Esta artritis no es erosiva y esto es muy, muy importante porque la diferencia de la artritis de la secundaria o la que tiene que ver con la artritis reumatoide. Hablando de serositis, es importante recordar el derrame pleural y el derrame pericárdico, ¿sale? No son tan frecuentes, pueden ir desde un 10 hasta un 60%, dependiendo de las series, pero por lo regular no son manifestaciones graves. El derrame suele ser mínimo y pues va a ser un paciente que se va a presentar con dolor pleurítico, a lo mejor con algo de prótesis, lo ocultan con el estetoscopio o con alguna parte de alguna radiografía donde se alcanzan a borrar un poquito los ángulos costovertebrales, para donde hay evidencia pues de que hay un derrame pequeño, ¿no? No es una manifestación tan grave, los derrames no son tan importantes, no les llenan el pulmón de agua y por lo regular son bilaterales, a diferencia de, por ejemplo, los derrames de la neumonía que suelen ser unilaterales. Entonces, lupus cutáneo agudo, subagudo, crónico, alopecia difusa, úlceras orales no dolorosas, sinovitis no erosiva y serositis leve. Así es como se ve un eritema malar. Si se fijan, la diferencia entre llamarlo rash o eritema malar, pues tiene que ver con que se estén sobrelevadas las placas o no. Si esto nada más fuera rojo no estuviera sobrelevado, sería un eritema malar, que clásicamente respeta los surcos nasogenianos y se presenta en el puente nasal y en toda la zona malar. Este es un rash malar, pues porque se ve muy claro que tiene pápulas, ¿no?
así se ve un eritema malar y así se lo va a preferir el paciente. Y esto va a aparecer cuando el paciente se expone al sol. Cuando este paciente deja de exponerse al sol, como es un lupus cutáneo agudo, como lo mencioné, esto va a desaparecer y no va a dejar ningún tipo de cicatriz. Esta es la manifestación clásica de un lupus discoide. Fíjense la diferencia del lupus discoide. Afecta los oídos, afecta el cuello, afecta la cara, tiene forma de anillo, tiene bordes sobrelevados rojos, pero fíjense cómo genera cicatrices y cómo se ve súper atrófico el centro. Y eso que este lupus discoide todavía no está bien cicatrizado. Si estuviera bien cicatrizado, esto se vería café con un fondo blanco súper obvio y son cicatrices que ya no se quitan. Esa es la característica del lupus cutáneo crónico, entre ellos la variedad más frecuente, el lupus discoide, y es que genera este tipo de cicatrices feas. Si yo nada más viera un paciente así, sería difícil para mí saber si este es un lupus cutáneo subagudo o crónico, en teoría por la forma de anillo. Pero como ya les mencioné que el subagudo aparece en otras zonas que no son la cara, estoy muy segura de que este es un lupus discoide crónico o un lupus cutáneo crónico o un lupus discoide. Y repetir y recordar, esto va a dejar cicatriz y no es fotosensible. Va a aparecer, si el paciente se exponga o no se exponga al sol, ahí van a estar las manifestaciones de lupus discoide. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando les mencioné que había un subtipo de lupus que era un lupus nada más cutáneo, generalmente nos referimos a esto, al lupus discoide, y hay personas que tienen lupus discoide y que no tienen ninguna manifestación sistémica. Esas personas tienen una probabilidad realmente muy baja de desarrollar en algún momento un lupus sistémico. O sea, si alguien debuta con un lupus discoide, tiene menos del 10% de probabilidad de convertirse en un lupus eritematoso generalizado y va a depender de perfiles de anticuerpos y de muchas cosas. Y al revés, alguien que tiene lupus generalizado en un 15 o un 30% puede hacer lupus discoide como manifestación cutánea. Esto son manifestaciones que pueden aparecer del lupus cutáneo en las manos y aquí en su parte izquierda vemos un rash que es secundario a lupus y en la mano derecha uno que es secundario a dermatomiositis, que son las famosas pápulas de Gotrón. Y se fijan, la diferencia es dónde afectan. Cuando hay afección en la piel de los pacientes con lupus en las manos, clásicamente aparece en esta zona, que es entre las interfalángicas, entre los nudillos y las interfalángicas proximales. Aquí es donde aparecen, miren, aquí, no sobre la articulación. En cambio, las pápulas de Gotrón de la dermatomiositis van a depositarse directamente o van a aparecer sobre las articulaciones y van a respetar las otras zonas. Entonces, si se fijan, son inversos. Estas son de lupus, no están sobre las articulaciones. Estas son de dermatomiositis, pápulas de Gotrón que sí están sobre las articulaciones. Y esto es lo que les quería mencionar. La afección musculoesquelética en lupus clásica es la famosa atropatía de Charcot. Cuando uno ve a un paciente con lupus que llega con una mano así de torcida, si ni siquiera lo has interrogado, no lo has explorado, no has visto sus exámenes, yo podría decirles, no, pues esta paciente tiene artritis reumatoide, tiene las manifestaciones clásicas, se ve inflamada, tiene la desviación cubital, tiene el pulgar insete, yo diría, esto es una artritis reumatoide. ¿Cuál es la diferencia y lo que caracteriza la artropatía de Charcot? Yo les dije, la artropatía de lupus no es erosiva, por lo tanto no destruye las articulaciones. Y como no las destruye, sí hay manera de corregir esta deformidad. Si uno le pide al paciente que ponga su mano así de manera firme sobre la mesa, ¡pum!, se va a corregir. Esta es la misma paciente. Así es su mano cuando no está sobre una superficie plana y así es su mano cuando sí está sobre una superficie plana. Así es como nosotros definimos o distinguimos entre una artropatía de Charcot secundaria a lupus y una artritis reumatoide. Si esto fuera artritis reumatoide, por mucho que la señora presione sobre la mesa y que ustedes traten de acomodarle las manos de acomodarle los dedos con las manos, jamás van a poder hacer que esa deformidad regrese. ¿Por qué? Porque aquí la afección está a nivel tendinoso, lo que está afectado aquí son los tendones. Entonces, si ustedes corrigen con una fuerza externa, pues por supuesto que van a recobrar otra vez su forma normal los dedos. Pero cuando no haya ninguna fuerza externa que los esté manteniendo firmes, pues va a generar este tipo de deformidades. Entonces, artropatía de Charcot, que tiene que ver con sinovitis, destrucción o afección a nivel de tendones en las personas con lupus y que es una deformidad correctible. Eso es la artropatía de Charcot. Esta deformidad se corrige, ¿sale? Cosa que en la artritis reumatoide no pasa porque la artritis reumatoide sí es erosiva y la de lupus no lo es.
Misma historia, esto también fíjense cómo tiene sus dedos en cuello de cisne. Esto también pareciera, si ustedes me la ponen así, yo les diría, no, pues es una artritis reumatoide, tiene todas las manifestaciones clásicas. Vean la sinovitis tan importante, las metacarpofalángicas y esa deformidad. Pero misma historia, si ustedes le piden a este paciente que ponga su mano firme sobre la superficie, estas deformidades se van a corregir porque es una artropatía no erosiva, una artropatía de Charcot secundaria al lupus. Seguimos con las manifestaciones clínicas. Tenemos las manifestaciones renales, que son muy importantes y que aparecen en el 50% de los pacientes. Este porcentaje va a variar dependiendo de la etnia, por supuesto. Y para definir que una persona tiene afección renal por lupus, hablamos de una glomerulonefritis y por lo tanto tenemos que ver la presencia de proteinuria significativa, que es prácticamente se define como más de 500 miligramos en un día de proteínas. En una recolección de 24 horas, más de 500 miligramos. Y si hacemos un radio proteína-creatinina, tiene que ser arriba de 0.5. O la presencia de cilindros celulares, que son los que, si se acuerdan, definen clásicamente la presencia de glomerulonefritis. Entonces, esto nos habla de glomerulonefritis activa, que haya cilindros celulares, cilindros hemáticos, o la presencia de proteinuria persistente, que se define como más de 500 miligramos al día, ya sea en una muestra única con un radioproteinuria-creatinuria o en una recolección de 24 horas. Así hablamos de que haya afección renal en el lupus. Ahorita les voy a hablar de nefritis lúpica. Hablando del compromiso neurológico, yo les puedo decir que existen 19 síndromes neuropsiquiátricos y ni yo me lo sé de memoria. El lupus puede afectar absolutamente de cualquier manera que se puedan imaginar el sistema nervioso central. Hasta puede generar un cuadro clínico similar al Guillain-Barré. Entonces, ustedes no se van a preocupar por todo lo que dice aquí, solamente se van a preocupar por dos cosas, solamente dos, que pudieran ponerles en el nacional, que son convulsiones o psicosis. Son personas que hacen cuadros de psicosis súper intensos, que cambian su estado de ánimo de manera inesperada, que son muy agresivas, etcétera, o que hacen crisis convulsivas. Esas son las dos manifestaciones clásicas a nivel neurológico del lupus. Las demás, olvídense de ellas y no les presten atención porque para el examen nacional no son útiles. La siguiente manifestación es la anemia hemolítica. Es importante mencionar que esta anemia hemolítica debe de estar claramente demostrada, es decir, con aumento de DHL, aumento de reticulocitos, aumento de bilirrubinas y, por supuesto, una prueba de CUMS directo positivo, porque este CUMS directo nos va a permitir asegurar que esta anemia efectivamente es hemolítica, ¿sale? Y este es el caso del que les platicaba, donde un anticuerpo está dirigido específicamente contra la célula y esa es la manera en la que afecta, destruyéndola. Entonces, anemia hemolítica con CUMS directo positivo, ¿sale? Si se fijan aquí, las manifestaciones hematológicas parecen no ser tan frecuentes, pero lo que es importante es que por lo regular no aparece una sola, aparecen todas. Entonces, si tenemos claro que pueden aparecer hasta las 3 manifestaciones hematológicas, imagínense a cuánto sube el porcentaje de manifestaciones hematológicas en los pacientes. Y justo como son manifestaciones que requieren un estudio laboratorial para poder verse, pues por eso el diagnóstico, a pesar de ser clínico, necesita también algunos estudios de laboratorio complementarios. La siguiente es la leucopenia clásica. Definimos leucopenia abajo de 4,000 leucocitos totales y hablando de las líneas o del linaje de leucocitos que disminuye o que afecta el lupus, clásicamente son linfocitos, ¿sale? A ustedes no les van a poner que tienen neutropenia porque eso ya es algo completamente distinto. Lo que les importa es que tenga leucolinfopenia, menos de 4,000 leucocitos y menos de 1,000 linfocitos. Esto es muy, muy común, es una de las manifestaciones hematológicas más comunes. Más que la trombocitopenia y más que la anemia hemolítica, la leucolinfopenia son clásicas y hablan incluso de actividad de la enfermedad. Entonces, leucos menos de 4,000, linfos menos de 1,000. Y la trombocitopenia, que la definimos como plaquetas menores de 100,000. Estas tres por lo regular tienen que ver con ataque directo de los anticuerpos, no con esa afección de depósito de inmunocomplejos que mencionábamos previamente. Esas 11 manifestaciones que ya les mencioné son las manifestaciones que vienen en los criterios clasificatorios de SLIC y son por mucho las más comunes. Por eso tomé la tabla para explicarles las manifestaciones que son como más clásicas del lupus y también vienen los porcentajes para que sepan cuál es más probable que les pongan. Si me preguntan a mí cómo creo que pudieran presentarles un caso clínico, sería una mujer joven con afección renal asociada a glomerulonefritis, o sea, que tenga una proteína significativa, que tenga cilindros hemáticos, que tenga incluso algo de deterioro en la función renal, complementos bajos, que llegue con eritema malar o tenga antecedentes de eritema malar,
que tenga un componente de dolor o inflamación en las articulaciones, probablemente alopecia difusa y úlceras en la boca. Entonces, clasificación de la nefritis lúpica. Misma historia, esta diapositiva de verdad me esforcé mucho en hacerla. Y lo digo porque es muy complejo. Si para nosotros es complejo leer nefritis lúpica, imagínense para ustedes que tienen que aprenderse 100 millones de cosas. Entonces, ahí les va bien simple. Son 6 las clases de nefritis lúpica definidas al momento, por lo menos las que tomamos en cuenta por esta clasificación de la ISN del 2004. ¿Sale? ¿Nos vamos a preocupar por las 6? No, nos vamos a preocupar solamente por 2 y por una más en específico. Así les voy a simplificarla bien, entonces ahí les va. La 1 no nos importa porque generalmente no da ningún tipo de manifestación clínica y solamente la encontramos por biopsia. La número 2, que es la nefritis lúpica mesangial proliferativa, es importante, sí, solamente mencionarla, que puede llegar a tener manifestaciones clínicas mínimas y tiene muy buen pronóstico. Esta también es muy probable que no se den cuenta de que existe y que solamente se identifique por biopsia, ¿sale? ¿Dónde empezamos a preocuparnos? En la 3, esa sí es importante. La nefritis lúpica focal o clase 3, esta nos va a dar proteinuria, ya empezamos a ver en los exámenes generales de orina datos de proteinuria, pero es importante mencionar que esta no va a tener hematuria por lo regular y no va a deteriorar la función renal. Es decir, es una forma un poquito más agresiva de nefritis lúpica que estas dos, pero generalmente no tiene una traducción clínica tan importante, ¿sale? Entonces, aquí puede haber en un ego a lo mejor, pues, 300, 400 miligramos de proteínas, pero no va a haber hematuria por lo regular, cilindros, pues probablemente no, consumo de complemento tampoco, la función del riñón bien, es como un paso en el cual apenas empezamos a notar que hay proteinuria. ¿Cuál les importa a ustedes? Esta, la 4, esa es la importante, la nefritis lúpica difusa, ¿sale? Esta es, número 1, es la más común de todas. Número 2, es la más agresiva. Número 3, es en la que realmente hace la diferencia que nosotros le demos un tratamiento oportuno. Número 4, esta sí puede progresar a generar daño renal crónico. Entonces, ¿cuál es la importante para ustedes? La clase 4. ¿Cómo se va a manifestar? Esta va a ser la que les van a poner, se los puedo asegurar, en el examen nacional. ¿Y qué les van a decir? Una proteinuria súper significativa en rangos nefróticos, hematuria o cilindros hemáticos, deterioro de la función renal en la etapa aguda, pueden llegar con creatininas de 2, de 3, de 4, aunque cuando es algo agudo podemos revertirlo con el tratamiento, cilindros hemáticos que nos hablan de glomerulonefritis activa, complementos bajos, por eso les dije hace rato, pongan mucha atención en la fisiopatología. Cuando hay glomerulonefritis por depósito de inmunocomplejo, si hay inflamación, claro que van a bajar los complementos por consumo. Entonces, aquí es la imagen clásica en la cual vamos a ver C3 y C4 bajos y anti-DNA positivo. Acuérdense que hablando de anticuerpos, que se los voy a mencionar más adelante, el anti-DNA es uno muy específico de lupus. El anti-DNA junto con el anti-SM son los más específicos de lupus. Y generalmente el anti-DNA no solamente nos importa saber si está positivo o no, sino a qué títulos está positivo, porque eso nos permite medir también si hay actividad y por lo regular se asocia con actividad renal. Entonces, si tuvieran que quedarse con una imagen clásica de cómo les van a poner una nefritis lúpica en el examen, es una persona con proteinuria, puede ser nefrótica, puede que no lo sea, pero proteinuria significativa, más de 500 miligramos en 24 horas, hematuria, deterioro de la función renal, cilindros hemáticos, complementos bajos y anti-DNA positivo. Clase 4, que por mucho es la más frecuente y donde tenemos que ser súper agresivos con el tratamiento para poder evitar que esto se convierta en una enfermedad renal crónica, ¿sale? Luego viene la clase 5. La clase 5 mencionamos, o nosotros nos referimos a ella como si fuera una cicatriz, es la nefritis membranosa. Aquí vemos muchísima proteinuria con ganas en rangos nefróticos, pero aquí volvemos a la situación de la clase 3. Aquí ya no vemos hematuria, aquí ya no se deteriora la función renal, aquí los complementos están normales. Si se fijan, la diferencia es que esto es una cicatriz, un riñón que ya quedó dañado y que se le están saliendo proteínas por todos lados, pero que ya no nos va a dar datos de actividad, ni con hematuria, ni con deterioro de la función renal y con complementos normales. Por eso no creo que estas se las pongan en el examen nacional. Seguramente les van a poner la clásica, que es la clase 4. Y por último, la clase 6, que ya es una enfermedad renal crónica. Es una nefritis lúpica esclerosante, en la cual ya el paciente está en tratamiento de sustitución renal. Entonces, espero que les haya servido este cuadro porque me forcé. Ok, clase 4. Otra vez, proteinuria nefrótica, hematuria, deterioro de la función renal, cilindros hemáticos, complementos bajos y anti-DNA positivo. ¿Okay? Importante de la nefritis lúpica clase 4, requiere manejo inmunosupresor agresivo e inmediato,
puede deteriorarse la función renal y es la más frecuente. Aquí recae lo importante y al rato les voy a mencionar el manejo. Ok, esto la verdad no creo honestamente que deberían de ponérselos en el nacional, pero yo no lo decido y vi que venía en el CTO, así que decidí hacerlo más fácil. Y... espérenme. Ok, ahí les va. En el CTO viene así, como nefritis lúpica con lesiones reversibles e irreversibles, y si yo les pidiera que se aprendieran esto, pues está muy feo porque está muy cañón aprenderse. Entonces voy a sustituir las palabras, más que reversibles e irreversibles, les voy a poner cuáles lesiones son agudas y por lo tanto se pueden revertir, y crónicas y por lo tanto ya no se pueden revertir. Si se fijan en las palabras y se hacen la vida fácil, las crónicas, la propia palabra les dice cómo son. Esclerosis, crónico, semilunas fibrosas, fibrosis, crónico, fibrosis intersticial, crónico, atrofia, crónico, 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 crónico. Todo esto es crónico. Ni siquiera tienen que aprendérselo, hasta con relacionar las palabras les va a ser fácil. En cambio, el agudo, fíjense cómo no hay nada que parezca crónico. Necrosis fibrinoide, que no es lo mismo que fibroso, infiltrados inflamatorios, agudo, vasculitis necrotizante, aguda, y lo más importante y lo que les subraya aquí, la presencia de semilunas. Si algo les llegaran a poner en una biopsia, que no creo, sería una jalada, serían las famosísimas semilunas, y las semilunas cuando no son fibrosas, cuando no hablan de algo crónico, cuando son semilunas epiteliales, son lesiones agudas y por lo tanto se pueden revertir. Entonces, agudo, crónico, hagan un juego de palabras y lo que importa y les pueden poner las famosísimas semilunas epiteliales que hablan de una enfermedad aguda que se puede revertir. Todas estas obviamente tienen mal pronóstico y ya aparecen en la clase 5 o clase 6. Ok, esto es un tema chiquitito adicional porque también venía marcado en el CTO que se puede asociar también microangiopatía trombótica, que puede ser la culpa de que un paciente tenga deterioro de la función renal y clásicamente está asociada a la presencia de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Estos pacientes cursan con un síndrome nefrótico asociado a hipertensión también y es por la gran cantidad de trombos que hay en la, que hay en la pequeña circulación del riñón. Esto asociado a un SAP secundario, ¿vale? No es lo mismo que la nefritis lúpica, son cosas diferentes. Y bueno, los criterios inmunológicos vienen todos en una diapositiva. Les dije, tiene que ser un inmunológico y un clínico. Hablando de los inmunológicos, anticuerpos antinucleares positivos en el 98% de los pacientes. Eso quiere decir que el 100% de los pacientes no van a tener anticuerpos antinucleares positivos, pero el porcentaje es altísimo. Aquí la importancia que tienen los ANAS es el alto valor predictivo negativo que tienen. Eso quiere decir, si en su caso clínico les ponen que tienen ANAS negativos, olvídense de que sea lupus, no es lupus, ¿sale? Porque los casos rarísimos que tenemos en este 2% que no son ANAS positivos, créanme que no se los van a poner en el nacional. Entonces, pista, si tiene ANAS positivos, perdón, si tiene ANAS negativos, no es lupus. Olvídense de lupus y le dicen que tiene ANAS negativos. Piensen en otra cosa, ¿sale? Si tienen ANAS positivos, ¿es lupus? No, ahorita les voy a explicar por qué. Tómenlo como lo que es, alto valor predictivo negativo. ANAS negativos no es lupus, eso es lo que importa. Entonces, presencia de ANAS positivos arriba del valor de referencia, que ahorita les voy a decir cuál es. Anti-DNA positivo también. Anti-SM, que es el anticuerpo más específico de lupus junto con el anti-DNA. Presencia de anticuerpos antifosfolípidos, sin ninguna traducción trombótica, porque si no ya es un SAP secundario, solo el hecho de que estén circulando por ahí los anticuerpos antifosfolípidos, que es anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y antibeta-2 glicoproteína 1, el complemento bajo, que como ya les mencioné, C3, C4 o CH50 bajos, que nos hablan de actividad de la enfermedad, o un test de CUM directo positivo, pero sin anemia hemolítica. Entonces, si tienen cualquier manifestación de las que ya vimos clínicas y aparte les dan cualquiera de estos anticuerpos positivos o complementos bajos o un CUM directo positivo, esa paciente tiene lupus, ¿ok? CUM directo positivo, solo sin anemia hemolítica, hipocomplementemia C3 y C4 bajos, anticuerpos antifosfolípidos, anti-SM, anti-DNA y anticuerpos antinucleares. Y aquí están los porcentajes de positividad. Estos son los otros criterios que les digo, no me voy a detener, solo saber que fueron creados en el 2018 y publicados el año pasado, y los criterios son muy similares, los pueden revisar con calma en su casa. La verdad no creo que se los vayan a poner porque aparte son ponderados, hay que estarle sumando para saber si suman 10 puntos, entonces ni yo me los sé de memoria, así que dudo que se los pongan. El pronóstico, bueno, es una enfermedad global asociada obviamente a un aumento en el riesgo de muerte prematura.
La mortalidad ha disminuido bastante pues con los tratamientos principalmente dirigidos a nefropatía lúpica o a nefritis lúpica, y ahorita la supervivencia ya es mayor del 90% a partir de 1980, y generalmente lo que mata a los pacientes no es el lupus, sino los procesos infecciosos, porque son pacientes que finalmente tenemos inmunosupresos con el tratamiento. Entonces lo que los mata son las infecciones por culpa del tratamiento y el aumento del riesgo cardiovascular. Estos pacientes se infartan con mayor frecuencia por la inflamación crónica. Hablando de los anticuerpos antinucleares, solamente recordar que son los marcadores serológicos de autoinmunidad por excelencia, que en los ANAS no son específicos de lupus. Los ANAS positivos los podemos ver en enfermedades autoinmunes de todos los tipos. Los podemos ver en artritis reumatoide, en tiroiditis de Hashimoto, los podemos ver en hepatitis autoinmune, los podemos ver en todas las enfermedades, hasta en miopatías. En lo que ustedes quieran pueden haber ANAS positivos. No son específicos, ¿sale? Son simplemente un marcador de autoinmunidad. Y a veces pueden estar positivos transitoriamente hasta por infecciones, por cáncer o en personas sanas. Para la determinación, utilizamos el método de inmunofluorescencia indirecta, que es el método, el gold estándar por excelencia. Y pues sí. ¿Qué importa para los sanas? Que el 3% de la población sana lo va a tener presente en títulos significativos. Si a ustedes les ponen unos ANAS 1.80, 1/160 en el examen, no les den valor, no pesan, ¿sale? 1.80 en esa dilución, el 10% de la población tenemos ANAS positivos en una dilución de 1.80. 1/160 baja el 5% de la población y 1/320 solo el 3% de la población. El punto de corte casi universal, casi, para mencionar o para determinar que unos ANAS están verdaderamente positivos y que son útiles y que son trascendentales es 1/320. Apréndanse este número, 1/320. Luego les ponen el distractor de que trae un cuadro clínico de otra cosa y les ponen ANAS 1/40. No sirve, ANAS 1/40 es lo mismo que estén negativos. No los tomen en consideración. Solo si es uno arriba de 320, tómenlos en cuenta. ¿Sabes? Importante el valor predictivo negativo, sí. Si un paciente de su caso clínico del ENARM no tiene ANAS negativos, no tiene lupus. ¿Sabes? Si los tiene, no quiere decir que lo tenga, pero si no los tiene, les puedo asegurar que no tiene lupus. Entonces, el 98% de los pacientes con lupus tienen ANAS positivos. De los, como les comentaba hace rato, de los pacientes que tienen lupus asociado a medicamentos o lupus-like, el 100% tiene ANAS positivos y son antistonas, la inmunoespecificidad. Y un paciente que tiene ANAS positivos y una sola manifestación clínica tiene un 80% de posibilidad de desarrollar lupus. Por eso les decía que nosotros no tomamos esos criterios como criterios diagnósticos, porque así me permite que yo con tener una sola manifestación clínica y unos anticuerpos antinucleares, yo pueda empezar mi tratamiento para evitar que el paciente se complique más, aún sin cumplir con los 4 que pide SIDIC. Una foto de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia, y solo mencionarles esto. 1/40, fíjense la especificidad tan baja. 1/80 va subiendo, 1/160 va subiendo, y fíjense la especificidad que da una dilución de 1/320. ¿Va bajando la sensibilidad? Sí, pero por eso les digo que tiene un alto valor predictivo negativo. Si unos ANAS a esta dilución están negativos, entonces el paciente no tiene lupus, ¿sale? Dilución significativa, otra vez en el cuadro rojo, 1/320. Y bueno, los autoanticuerpos, es importante mencionar que tienen una inmunoespecificidad. Yo tengo una tabla muy padre de todas las inmunoespecificidades que yo hice, pero solo les voy a poner los 3 que a ustedes les interesan. Entonces, anticuerpos anti-DNA de doble cadena, ¿con qué se asocian? Nefritis lúpica y actividad de la enfermedad. Cuando hay actividad, el anti-DNA se va para arriba, de cualquier tipo, pero generalmente más cuando hay nefritis lúpica. Prevalencia 50 al 70% y el patrón de anticuerpos antinucleares es homogéneo. Anti-SM no tiene ninguna traducción clínica importante, la verdad, pero son los segundos anticuerpos más específicos. Así que si les ponen anti-SM positivo, sí tiene lupus, ¿sale? Estos son los dos más específicos, anti-DNA y anti-SM, y este es el porcentaje de positividad, 30%, con un patrón moteado grueso. Antistonas, ¿para qué nos importa? Para lupus inducido por fármacos. Hay pacientes con lupus que tienen antistonas positivos, no significa nada, ¿sale? Pero en los pacientes en los que están sospechando que tienen un lupus inducido por drogas, el 100% va a tener antistonas positivos. Y por lo último, el anti-RO, que se asocia con síndrome de Sjögren, con lupus cutáneo agudo. Acuérdense que el lupus en la piel, tanto el agudo como el subagudo, clásicamente cursa con
Y, espérenme, que pongo, ya. Y, perdón, importante, el antirroce se asocia con la presencia de lupus neonatal. A una persona embarazada con lupus tenemos que determinarle el antirro para saber si tiene su hijo posibilidad de desarrollar lupus neonatal, que por lo regular tienen complicaciones muy ligeras en la piel y en las plaquetas transitorias, y la complicación más importante es que hacen bloqueos auriculoventriculares cuando todavía están en la panza de la mamá. Entonces, comorbilidades, las consecuencias directas del lupus per se, que es el daño renal y la aterosclerosis, pero por lo regular lo más importante son las consecuencias de los medicamentos que les damos. Son personas que hacen cataratas por los glucocorticoides, osteopenia y osteoporosis por los glucocorticoides, osteonecrosis por los glucocorticoides, diabetes e infecciones recurrentes, insisto, por los propios glucocorticoides. Y, bueno, hablando de la mortalidad del lupus, ¿cuáles son las causas por las que un paciente con lupus fallece? Hay causas que tienen que ver con la propia enfermedad y causas que tienen que ver con el medicamento. Entonces, a corto plazo, generalmente un paciente con lupus va a morir por infecciones, por la complicación de la nefritis lúpica, complicaciones del sistema nervioso central. Y a largo plazo, cuando un paciente vive mucho tiempo, por lo regular, porque lo tenemos con un buen esquema de tratamiento, estos pacientes se mueren más de infarto, de arteriosclerosis, ¿sale? La mortalidad de 10 años está calculada en 25%. Y por último, el tratamiento. No es algo que deba de complicarles la vida tampoco, porque hay guías y guías y guías de tratamiento de manejo de pacientes con lupus. Les voy a mencionar lo básico. Los objetivos son controlar los síntomas y optimizar la calidad de vida, minimizar el daño secundario a la actividad de la enfermedad y prevenir la morbilidad y la mortalidad a largo plazo. Para eso es el tratamiento del lupus. Hay que controlar los procesos inflamatorios y la intensidad del tratamiento va a depender de la gravedad y la intensidad de los síntomas. Entonces les hice este cuadrito que lo resume todo. Ahí les va. Si las manifestaciones son leves, si su cuadro clínico en el NARM no tiene ningún compromiso a órgano o sistema importante, es decir, si tiene artralgias o artritis o fiebre o una serositis muy leve, con puro AINES es más que suficiente. Para serles honesta, a nadie lo manejamos con AINES, pero en las guías sigue apareciendo como tratamiento de las manifestaciones leves. Entonces, si no compromete un órgano o sistema, AINES es la primera línea de tratamiento. La verdad no creo que les pongan eso en el ENARM, yo creo que les van a poner de aquí para abajo. Entonces, glucocorticoides sistémicos, la vía y la dosis va a depender de la gravedad de la manifestación. Obviamente, cuando hay manifestaciones que ponen en peligro la vida, como manifestaciones neurológicas o manifestaciones hematológicas muy severas de que trombocitopenias profundas, anemias hemolíticas súper severas o incluso afección renal con deterioro de la función, hay que bolearlos. Entonces, por eso la vía de administración va a depender de la gravedad. Cuando son manifestaciones como serositis, por ponerles un ejemplo, les podemos dar prednisona vía oral, 20 miligramos, un mesecito. Pero si llega un paciente con deterioro de la función renal por glomerulonefritis lúpica, le zumbas el bolo de 1 gramo de metilprednisolona en 3 ocasiones. Entonces, la dosis y la vía va a depender de la manifestación. No creo que les pongan dosis. Solamente recordar que los glucocorticoides importan para las manifestaciones que ya son moderadas a graves, ¿sale? Y los bolos de metilprednisolona siempre que existe una manifestación grave. Generalmente hablo de renal, sistema nervioso central o manifestaciones muy severas hematológicas, trombocitopenias severas o anemias hemolíticas también agresivas. Y esa es la terapia de digamos que el primer escalón siempre son los glucocorticoides. Si ustedes preguntan, primer tratamiento que vas a dejar en una persona con nefritis lúpica, claro que es la prednisona, es el bolo. Primer tratamiento si tiene anemia hemolítica, claro que también es la prednisona. ¿Para qué utilizamos entonces los demás medicamentos que son ciclofosfamida, micofenolato, azatioprina o incluso metotrexato? Son ahorradores de glucocorticoides. Como los glucocorticoides tienen tantos efectos adversos, utilizamos estos medicamentos para poder disminuir a largo plazo la dosis de los glucocorticoides. Pero como estos se actúan inmediatamente y estos no, por eso si ustedes les preguntan, primer línea de tratamiento para una manifestación tal o cual de lupus, glucocorticoides siempre es la primera línea y los demás son secundarios porque los vamos a utilizar a largo plazo. Entonces, en manifestaciones moderadas a graves, es decir, afección del sistema nervioso central, nefritis lúpica, anemia hemolítica o trombocitopenia, utilizamos ciclofosfamida, micofenolato de mofetilo y azatioprina o incluso metotrexato, ¿sale? A todos los pacientes sin excepción, independientemente del cuadro clínico que tengan, de cuál inmunosupresor les vayas a poner,
¿De cuál es la dosis de prednisona? Todos llevan hidroxicloroquina, siempre, ¿sale? Entonces, si la opción que les ponen, tratamiento de primera línea, viene glucocorticoides e hidroxicloroquina juntos, pues pongan las dos cosas, glucocorticoides más hidroxicloroquina, ¿sale? Todos llevan hidroxicloroquina porque previene muchas manifestaciones y es un buen coadyuvante del resto de los manejos. Y no creo que les pongan, que sean tan sangrones para ponerles un tratamiento específico de ninguna manifestación fuera de la prednisona. El único escenario en el que sí creo que les pueden preguntar qué tratamiento les van a poner es a un paciente que se presenta con todos los datos clásicos de nefritis lúpica, principalmente clase 4, que ya les repetí cuáles son: deterioro de la función renal, hipocomplementemia, proteinuria, hematuria, cilindros, bla, bla, bla. Entonces, si les preguntan a un paciente con nefritis lúpica qué le van a dar, las dos respuestas son correctas: ciclofosfamida intravenosa o micofenolato de mofetilo vía oral. No sé de qué dependa que les pongan una respuesta o la otra, porque en general con el micofenolato de mofetilo les va muy bien a los pacientes hispanos y es nuestra primera línea de tratamiento. La ciclofosfamida generalmente la reservamos para cuando no hubo respuesta a micofenolato. Las dos respuestas son correctas, no les pueden poner las dos. Pero si viene, ¿qué le vas a dar a un paciente que tiene lupus y nefritis lúpica? Le van a zumbar su prednisona y le van a poner siempre ciclofosfamida o micofenolato, cualquiera de las dos opciones que ven. Y pues listo. En resumen, mujeres siempre se van a afectar más que los hombres, edad fértil, manifestaciones más típicas que les pueden poner en un paciente, una paciente con eritema malar, con artritis, con leucolinfopenia, con alopecia, con una glomerulonefritis clásica. Estoy segura de que el cuadro clínico va a venir así. Y solamente recordar que la atención es de cuadros de afección multisistémica. Piensen en lupus y el cuadro clínico compromete muchos órganos o sistemas. Si tiene ANAS negativo, no tiene lupus para fines del examen nacional. Si tiene ANAS positivos, habría que ver si cumple con todo lo demás para pensar, y acuérdense, los ANAS tienen que estar arriba de 1 a 320 para que sean significativos. Si les ponen 1 a 40 o 1 a 80, es distractor. Pueden tener artritis reumatoide o lo que a ustedes se les ocurra, búsquenle por otro lado, pero es distractor. La hipocomplementemia también, seguramente si tiene lupus les van a poner complementos bajos, y si tiene complementos bajos no puede ser otra cosa que no sea lupus para fines del examen nacional. Si ven complementos bajos es lupus, punto. El ANA negativo, acuérdense, un alto valor predictivo negativo, aquí me equivoqué, es valor predictivo negativo, o sea, ANA negativo, poco probable, casi imposible que sea lupus. Y el manejo, manifestaciones leves, AINE, no creo que les pongan manifestaciones leves y no creo que se controle con AINE, creo que les van a poner alguna manifestación severa, seguramente va a ser nefritis lúpica, y ahí hay que meterle glucocorticoides en conjunto con ciclofosfamida o con micofenolato y siempre con hidroxicloroquina, que son ahorradores de glucocorticoides. Y listo. No sé cómo hacer con las preguntas en este momento. Déjenme ver cómo le puedo hacer para... En el chat puedes ver las preguntas. Ok. Perdón que solo les voy a poder dar 15 minutos de respuestas porque mi paciente ya me está esperando abajo. Entonces, déjenme ver nada más qué puedo responder acá. A ver... Pacientes transgénero con estrógenos que desarrollan lupus, creo que eso no viene para el nacional. Si quieres, Melissa, esa me la puedes preguntar por favor en privado. Voy a preguntar lo que creo que les puede servir por acá. ¿Guía mexicana prioriza micofenolato? Sí, tienen razón. Por eso les digo, yo creo que si les ponen una nefritis lúpica, lo lógico, lo adecuado, lo correcto sería que les pusieran micofenolato como inmunosupresor. Pero si por algún motivo les ponen ciclofosfamida y no les ponen micofenolato, también es una respuesta correcta. Ahora, puede pasar, porque híjole, han hecho esa pregunta muy capciosa en otros exámenes y les ponen las dos. O sea, es una grosería que les pongan ciclofosfamida y micofenolato porque las dos opciones son correctas. Pero si tienen que escoger una, yo les diría que se quedaran definitivamente con micofenolato si es una mujer joven en edad fértil. A veces la pregunta se las pone capciosa por eso, porque la ciclofosfamida, el principal efecto que tiene a largo plazo es que puede generar alteración a nivel ovárico y por lo tanto infertilidad. Entonces, si yo fuera una paciente joven con lupus y quiero embarazarme, definitivamente no voy a meterme ciclofosfamida al principio, voy a intentarlo con micofenolato.
Entonces, si les ponen alguna de las dos son correctas. Para nefritis lúpica, que es la manifestación más severa, o incluso para sistema nervioso central. Pero si les ponen las dos juntas y es una mujer en edad fértil y quiere seguirse embarazando, pónganle micofenolato, no le pongan ciclofosfamida. Esa es la respuesta correcta. La hidroxicloroquina es modulador de la enfermedad. Sí, sí es un modulador de la enfermedad. Por eso les digo que va en conjunto con la prednisona y con el inmunosupresor que decide escogerse. Es decir, si yo a la paciente le digo, ok, tienes nefritis lúpica, le pongo su bolo de metilprednisolona, le inicio micofenolato, también le voy a iniciar hidroxicloroquina, porque es un excelente inmunomodulador y que aparte potencia el efecto del resto de los tratamientos. Es un tratamiento que se añade al resto de los inmunosupresores. Una paciente de edad fértil respecto a la reproducción, ¿cuál es la recomendación? Ok, ¿una paciente con lupus se puede embarazar? Sí. ¿Una paciente con lupus tiene mayor tasa de infertilidad? No, solamente si ya utilizó ciclofosfamida. La recomendación sería, primero hay que tener en control el lupus y ya que esté en remisión, ahí se embaraza, porque las personas con lupus clásicamente hacen exacerbaciones de la enfermedad durante los episodios de embarazo. Entonces, si la pregunta es, doctora, ¿me puedo embarazar? Sí, sí puedes embarazarte, pero tiene que estar tu enfermedad apagada por lo menos por 6 meses. ¿Voy a quedar infértil? No, a menos de que utilices ciclofosfamida a largo plazo, y por eso la respuesta es, si es mujer en edad fértil y tiene nefritis lúpica, le pones micofenolato y no ciclofosfamida para preservar la fertilidad, porque de efectividad, pues las dos son igual de efectivas. ¿Cuánto tiempo pasa entre dar glucocorticoides y dar hidroxicloroquina? Simultáneo. O sea, realmente la hidroxicloroquina la puedes iniciar al mismo tiempo que inicias los glucocorticoides, porque tanto la hidroxicloroquina como el micofenolato, la ciclofosfamida, rituximab, metotrexato, todos los inmunosupresores tardan semanas en hacer el efecto. Entonces, mientras más pronto lo inicies mejor, puede ser en conjunto con el glucocorticoides. Déjenme ver qué más. La hidroxicloroquina queda más como un tratamiento de mantenimiento. Repito, es un tratamiento complementario que potencia el resto de los tratamientos. La evolución de una mujer embarazada con lupus, la mayoría de las mujeres embarazadas con lupus tienen brotes. Yo diría que un 60%, 70% tienen brotes. Les empeora la enfermedad durante el embarazo, pero por lo regular, a pesar de que es muy frecuente que empeoren, no son exacerbaciones severas, son exacerbaciones por lo regular leves. Pero como puede ser que sean severas, por eso tratamos siempre de que la enfermedad esté apagada para poder autorizarle a un paciente a que se embarace. El método anticonceptivo en pacientes con lupus, el que ustedes quieran, pero que no tenga estrógenos. Puede ser ponerle un Mirena, que es un DIU con progesterona. Pueden ponerles el DIU. Pueden, obviamente, utilizar métodos de barrera. El que sea que no tenga estrógenos. Definitivamente estrógenos no. La guía mexicana comenta satiopina más metil para paciente que manifieste interés de embarazo. No. No, la satioprina sí la podemos utilizar en el embarazo, pero no es un medicamento tan seguro. Regularmente tratamos de que la enfermedad esté completamente apagada y lo único con lo que mantenemos el embarazo cuando la enfermedad está apagada, claro, es prednisona a dosis bajas, menos de 15 miligramos, y hidroxicloroquina, que es segura en el embarazo. Generalmente la satioprina, híjole, la usas cuando no tienes otra alternativa, pero no es tan seguro en el embarazo. Efectos adversos más importantes o preguntarles de los ahorradores de esteroides. Ok, ciclofosfamida, infertilidad, efecto más importante. Micofenolato, manifestaciones gastrointestinales muy X, o sea, algún tipo de gastritis, nada realmente significativo. Metotrexato, puede haber alteración en las pruebas de función hepática, y azatioprina, puede haber algunas afecciones hematológicas por depresión de algunas líneas celulares a nivel de médula ósea. El micofenolato asociado a prednisona solo se da como primer paso cuando hay datos de nefritis lúpica, no solo en nefritis lúpica, pero sí es en el que más lo utilizamos. Generalmente, para las manifestaciones clásicas del lupus muy tranquilas, es decir, una persona con leucolinfopenia, con una anemia hemolítica que no es tan severa, etcétera, iniciamos azatioprina en conjunto con corticoides. Lo más clásico es que utilicemos azatioprina. Cuando hay una afección a órgano blanco, como es el riñón o como es el sistema nervioso central, ahí les metemos inmunosupresores más intensos, como micofenolato o ciclofosfamida, dependiendo del caso. Entonces, clásicamente las manifestaciones tranquilas, prednisona con azatioprina, definitivamente. Las manifestaciones más severas, micofenolato o ciclofosfamida con prednisona.
¿Por qué el micofenolato responde también en latinos? No lo sé, pero sé que nos va mejor a nosotros con micofenolato y que aparte preserva la fertilidad de las pacientes. ¿A partir de qué momento podemos iniciar el manejo con hidroxicloroquina? Ya lo había mencionado, desde que tienes una manifestación o un cuadro clásico de lupus, inicias tu manejo con prednisona a la dosis y en la vía que sea necesaria dependiendo de la manifestación clínica. El inmunosupresor que escojas dependiendo de la manifestación clínica, y hay que sumarle la hidroxicloroquina como un inmunomodulador que permite potenciar el resto del tratamiento y evitar otras complicaciones. El tratamiento de mantenimiento, no sé a qué te refieres, Fernando Rodríguez, pero si te refieres a nefritis lúpica, generalmente damos el esquema de micofenolato o de ciclofosfamida, el que sé que utilizamos para inducción a la remisión, y después de que el paciente se encuentra en remisión y pasamos al tratamiento de mantenimiento, generalmente es con azatioprina. Quitamos el micofenolato, bueno, no, más bien, si utilizamos ciclofosfamida en la inducción a la remisión, el mantenimiento lo hacemos con azatioprina. Si usamos micofenolato en inducción a la remisión, por lo regular en el mantenimiento mantenemos, valga la redundancia, el micofenolato, pero bajamos la dosis, una dosis diferente. ¿Qué tan probable es que una mujer embarazada con lupus desarrolle síndrome de anticuerpos antifosfolípidos? Igual, 15 al 20%. Y por lo regular, no es que lo desarrollen, ya lo tienen, pero te hacen la manifestación obstétrica, pues obviamente hasta que se embarazan. Por eso siempre pedimos anticuerpos antifosfolípidos en un paciente con lupus para saber si tiene esa predisposición o ese riesgo o no. ¿Cuándo pides la biopsia renal? Hay indicaciones muy específicas. Más de 1 gramo de proteínas en 24 horas, deterioro de la función renal. Esas dos son como las indicaciones más importantes. Si alguien llega con más de 1 gramo de proteínas o llega con la función renal deteriorada y sospecha de nefritis lúpica, ahí pides la biopsia. Pero no, sí debe de guiar el tratamiento porque dependiendo de la clase es el tipo de tratamiento que damos y el pronóstico también, pero no nos esperamos, y quiero aclarar, a ver la biopsia para iniciar el tratamiento. ¿Se debe de dar seguimiento oftalmológico debido al tratamiento a largo plazo con hidroxicloroquina? Sí, la visita con el oftalmólogo se recomienda 1 vez al año y es para vigilar que no existan datos de maculopatía por hidroxicloroquina, o sea, depósito del medicamento a nivel de la mácula. ¿Primer causa de mortalidad en relación a la enfermedad y no al tratamiento quedaría cardiovascular? Sí, la primera causa de muerte por la enfermedad es cardiovascular, no con el tratamiento. Paciente con hidroxicloroquina, ¿cada cuándo verlo a un oftalmólogo? 1 vez al año. Un paciente con legia diagnosticado, al usar uno de estos medicamentos exacerba los síntomas. Pues no la entendí. Yo asumiría que si uno le da medicamentos, los síntomas no se exacerban, al contrario, se apagan. Paciente con paridad satisfecha, se prefiere ciclofosfamida o micofenolato. Igual, si ya tiene paridad satisfecha, cualquiera de las dos opciones son buenas. Si es hispana, yo le daría micofenolato. Con la situación actual de COVID, no, ese no. ¿Qué criterios o pruebas se deben utilizar para referir a segundo nivel? Todo paciente con sospecha de lupus, todos deben estar seguidos por un reumatólogo, ¿sale? Ustedes lo encuentran, sospechan o incluso lo diagnostican y lo refieren. Forzosamente tiene que estar en manejo con un reumatólogo en cuanto se hace el diagnóstico. Aparte del bloqueo AB inútero, ¿algún otro efecto sobre el producto en un brote de lupus en una mujer embarazada? Híjole, no tiene nada que ver, ¿eh? Puede haber brote de lupus y que el niño no tenga ningún tipo de afección a nivel de cardíaco. El bloqueo AB generalmente se asocia a la presencia de anticuerpos anti-RO y por lo tanto a una manifestación de un lupus neonatal. Son cosas completamente diferentes. ¿Se puede suspender la hidroxicloroquina? Sí, pero es probablemente el último medicamento que se suspende y de verdad el último. Yo realmente, híjole, he conocido 2 o 3 pacientes a los que después de 20 años les logra suspender la hidroxicloroquina. ¿El eritema malar puede ser secundario a consumo de alcohol? No. Clinimetría, no hay clinimetría en lupus. Es una exploración física dirigida, pero no hay clinimetría. Está destinada para enfermedades que limitan la movilidad, como la espondilitis anquilosante o la artritis reumatoide. Y si te refieres a escalas de evaluación de actividad de la enfermedad, sí, está el SLEDAI. ¿Qué ahorradores de glucocorticoides recomiendo? Dependiendo de la manifestación. Vuelvo a insistir, si es una manifestación leve, azatioprina es más que suficiente. Si es severa, ciclofosfamida o micofenolato. Si después de una nefritis lúpica llega a remisión, pero permanece la hipocomplementemia, se debe de seguir... Ay, ya me perdí. Con tratamiento agresivo. Híjole, esas ya son cosas que me pueden preguntar aparte, son muy específicas. ¿Siempre se va a asociar inmunosupresores o solo en casos graves? Sí, por lo regular sí.
te digo, manejar un lupus con AINES es anecdótico. Realmente necesitas siempre prednisona al inicio y por lo menos una dosis baja de azatioprina para mantener al paciente con la enfermedad apagada. Criterios para saber que ha remitido, también hay criterios de remisión específicos. Samuel, si quieres luego me los pides y te los mando por Twitter. Y si nos preguntan en un lupus clásico en el examen, sí, estoy casi 100% segura de que el paciente con lupus en su examen va a tener nefritis lúpica, así que seguramente va a ser terapia combinada. Y cloroquina en vez de hidroxicloroquina, última pregunta que respondo. Prefiero 1000 veces la cloroquina. La hidroxicloroquina prefiero 1000 veces la hidroxicloroquina, es más segura para el ojo y el efecto que tiene a nivel de potencia es muy similar, entonces es más segura la hidroxicloroquina que la cloroquina, ¿vale? Y pues listo. Ya los dejo porque tengo consulta. Cuídense mucho. Si tienen más preguntas, pues ya tienen mis redes sociales, ¿vale? Adiós.